Convocamos al estrado ahora, quien es el encargado de realizar la conferencia inaugural, el doctor Daniel Herrendorf, presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, Capítulo para las Américas. Lo invitamos a tomar ubicación, doctor. El doctor Daniel Herrendorf es doctor en Filosofía y doctor en Jurisprudencia por la Université Paris-Sorbonne, asesor experto de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, profesor titular de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1989 y 1994, subsecretario general de la Presidencia Argentina entre 1995 y el año 2000, fundador del Capítulo para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos, autor del primer tratado y el primer Código de Derechos Humanos. Entre sus obras pueden señalarse las escritas en coautoría con el doctor Carlos Cosio, Radiografía de la Teoría Egológica del Derecho, y con el doctor Vidar Campos, Principio de Derechos Humanos y Garantías. Por su parte, es autor de obras sobre filosofía general y jurídica, derechos humanos y obras de ficción. En esta ceremonia, en este encuentro inaugural entonces, la conferencia del Daniel Herrendorf versará sobre la miseria, el dolor más antiguo. Doctor, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Señoras, señores, ante todo quiero agradecer a la senadora Inés Brizuela Idoria y a la comisión que la senadora preside, la Comisión de Derechos y Garantías de este honorable Senado. Le agradezco por su cortesía, su gentileza de invitarnos a esta casa, como así también al señor secretario parlamentario Juan Tunesi. Muchas gracias, doctor. La miseria es el dolor más antiguo. Es preciso analizar el origen y los daños de la miseria en América en perspectiva existencial. Se requiere de una visión lúcida del significado histórico del hambre en una época repleta de personas sumidas en la miseria y la pobreza. Se trata de los descartados. El sustantivo es espantoso por su exactitud y su realidad. Es más barato descartarlos que explotarlos. Con precisión, la palabra descartado refiere al mismo tiempo a los miserables crónicos, a las víctimas de la miseria indescriptible, a los pobres sin remedio, los desocupados, los sometidos a trabajo esclavo, los subempleados, los migrantes, los refugiados, los desplazados, las personas sometidas al escarnio de las guerras, a la trata y a la tranza como si fueran cosas, los niños abandonados a la suerte de la orfandad y los ancianos olvidados por sociedades ciegas. Es preciso crear un conjunto de condiciones sociales que permita el desarrollo integral de la persona. A la comunidad universal corresponde un principio universal, que es el de la dignidad de las personas. Dignidad, una palabra que en griego significa estar erguido, estar erguido. Escribió el Papa Francisco en su primera exhortación apostólica que el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota de un corazón cómodo y avaro, en la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, con la conciencia aislada. El individualismo precisa negar al otro. De este modo se resuelve en la conciencia el problema de la pobreza. Es suficiente con ignorar a los pobres, como el capitalismo salvaje ha pretendido, según lo denominara el documento de Puebla el siglo pasado. Es sustancial que todos hagamos de la eliminación de la pobreza y la miseria un gran principio vital.
Tal vez el origen de la miseria como indiferencia social sean los corazones codiciosos que han renunciado a ver al prójimo. Es tremenda la falta de dignidad en la miseria. Vivimos con inconsciencia en busca de placeres superficiales de una forma innecesaria mientras la pobreza se extiende sin medida. La enorme mayoría de los dirigentes mundiales y de sus seguidores prefieren salvarse solos, chapoteando en la superficie del placer instantáneo con la avaricia propia de un adicto que se ha dispuesto a disfrutar de lo mucho o lo poco que ha logrado, desoyendo con deliberación el oprobioso lamento de los que sufren. Quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. Cuando la vida interior se clausura por los propios intereses, ya no hay espacio para los demás y no importan los pobres. Sin embargo, la opción por los pobres está planteada como una forma de la necesidad histórica, por cuanto hoy la virtud es deficiente. Hoy la virtud es deficiente y no puede satisfacer la plenitud de las necesidades de la humanidad, especialmente en lo que afecta al trabajo, la alimentación, la educación, la vivienda y la paz. Hay que recuperar a los descartados, también llamados increíblemente desechables, sobrantes. Nunca el mundo ha conocido antes tanta miseria, ni tantos migrantes, ni tantas guerras simultáneas, ni tanta intemperie espiritual. Un mundo que descarta personas nos exige realizar el desarrollo integral de cada uno de los pueblos de la familia americana. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata, como escribió el pontífice en la exhortación apostólica ya referida. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano que vive en la calle y que sí lo sea la caída de la bolsa de comercio. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad, donde el poderoso se devora fácilmente al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizonte, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Es la cultura del descarte, descarte que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo, una exclusión que afecta la misma raíz de la pertenencia a la sociedad en que se vive. Piensen ustedes que las personas sometidas al escarnio del hambre y la miseria están por debajo de la libertad. El principio capital afirma que el individuo es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones. Un Estado que no puede garantizar las necesidades básicas de las personas debe confesar que no sabe gobernar a hombres libres. Los miserables del siglo XXI ni siquiera son explotados, como ya se ha dicho. Es más barato descartarlos. El protagonismo de la pobreza contemporánea es un ser sin rostro, sin historia, sin pertenencia, ignorado. No está en las estadísticas de la miseria indescriptible porque ni siquiera cotiza en el escandaloso recuento de víctimas. Está expulsado de la familia humana, que dará más alimento a sus mascotas que a un descartado. Por eso este Congreso
se encontrará con duras realidades, porque realizar un mapeo de la pobreza en América es complejo, pues los pobres están fuera de la sociedad, en la periferia donde todos nosotros los hemos puesto. Múltiples organismos mundiales pueden gastar fortunas en defender ballenas y delfines, porque los descartados no se ven. Son el hombre de celofán, descrito por la comedia musical. En este punto, la despersonalización de los descartados ha sido lograda. No son sujetos de derechos porque de algún modo son apenas una cosa que molesta. Hemos olvidado que la persona humana es el sujeto humano individual, pero nuestras codicias diluyen la libertad de las personas con condicionamientos sociales, o bien interpretan la naturaleza social de las personas como meros engranajes de un sistema que aplasta. Como escribió Víctor Hugo, el mundo es una máquina que no puede funcionar sin aplastar a muchos. Vivimos narcotizados. Se presume, que todo crecimiento económico favorece a los pobres. Se presume que todo crecimiento económico favorece a los pobres. Esa opinión jamás ha sido confirmada por los hechos y expresa una confianza absurda en la bondad de quienes detentan poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema financiero imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Es entonces cuando enferman y mueren. Para poder sostener un estilo de vida que excluye a los otros o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado la globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidad nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera. La usual teoría del derrame de la riqueza jamás ha sido confirmada en la realidad. Los miserables son bienes de tráfico, de lucro, de tranza, mano de obra sucia, barata, descartable, desusada. La dignidad ha muerto en ese esquema de persona-objeto, persona-espectáculo, persona-residuo. El exceso de diagnóstico aparece relacionado con una verdadera pérdida de tiempo. Y perder tiempo existencial, perder tiempo biográfico, es perder la vida. Los grandes descifradores de la verdad social, los observadores y descriptores presuntamente inteligentes, han hecho de la observación de la miseria un negocio. Puede rendir dinero o prestigio, pero en todo caso no se trata más que de un negocio, pues tras el elegante diagnóstico efusivamente actualizado, la realidad sigue intacta, llena de gente muerta de hambre. Más valdría, claro está, emplear esa energía dispuesta para diagnosticar en una verdadera militancia social que no solo ilumine el problema, sino que tienda a resolverlo. Este Congreso desea mostrar sobradamente ese propósito.
Deseo terminar de un modo tal vez extraño. Cuando nos enfrentamos a situaciones tan complejas, tan difíciles de desentrañar, recuerdo aquella plegaria laica de Bertolt Brecht que le dirige a Dios. Dice así: Señor, yo no voy a pedirte lo que todos te piden. De eso no debe quedarte nada. Yo no voy a pedirte trabajo, no voy a pedirte salud, ni siquiera dinero, ni siquiera bienestar. Eso te lo piden tantos que ya no debe quedarte nada. A mí dame lo que te sobra, lo que se te rechaza. Yo quiero la inquietud y la pelea, la inseguridad y la batalla, pero dámelos para siempre, porque no siempre voy a tener el coraje de volver a pedírtelo. Muchas gracias. La presentación del doctor Daniel Herrendorf, presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo para las Américas. Muchas gracias, doctor. Vamos a convocar ahora al estrado al señor Patricio Maraniello, quien nos brindará la siguiente conferencia magistral. Muy bien, vamos a guardar un minuto entonces.